que hemos... El paro de Barrio Nuevo y Moyano, habla Tomada en vivo. También decir que no ha sido lo mismo con el derecho del otro a trabajar. Pese a ese intento, la gran mayoría del pueblo argentino ha concurrido a trabajar a lo largo y a lo ancho del país. Quisiera dar algunos datos surgidos del relevamiento que sistemáticamente hace el Ministerio de Trabajo con motivo de alguna de este tipo de acciones. La concurrencia al trabajo ha sido en la zona centro del país de un 80%, en la zona pampeana un 65%, en la regional Cuyo un 80%, en el conurbano entre un 55 y un 60%, en el NEA un 85%, en el NOA un 75% y en la zona austral un 65%. Lo que de ninguna manera, a partir de estos datos, a partir de lo que hemos visto en la calle, a partir de los informes de lo que ocurre en los distintos establecimientos industriales a lo largo y a lo ancho de nuestro país, no se puede decir que lo que hoy ocurrió sea un paro general, ni mucho menos un paro nacional. ¿Cómo va a ser un paro general o un paro nacional si los metalúrgicos trabajan, si los textiles trabajan, si los trabajadores de la construcción trabajan, si la administración pública funcionó, si el transporte de pasajeros funcionó, si la mayoría del comercio funcionó normalmente? Está claro, y ahí lo tienen ustedes, que más de 50 actividades, organizaciones sindicales y trabajadores de todo el país no participaron de esta medida. Fue una medida decidida por un conjunto de organizaciones sindicales que se han expresado. Ningún comentario. Han intentado, eso sí, con un supuesto paro nacional, intentar producir el lógico daño económico, que todos sabemos que implica una medida de este tipo. Primero, no lo han logrado. El aparato productivo del país funcionó normalmente. Lo segundo es una reflexión que no puedo dejar de hacer. No deja de llamar la atención a cualquiera que hayan intentado producir ese daño a un gobierno nacional que claramente, y dicho por todos, ha sido un claro defensor del trabajo y de los derechos de los trabajadores. Qué curioso. No quisiera terminar este informe sin mencionar dos hechos vinculados a los protagonistas del rating del día de hoy. Me refiero a los cortes y a los hechos de violencia. Los cortes de calle, los bloqueos de accesos, los piquetes en alguna fábrica, la verdad, desprestigia, distorsiona, debilita cualquier protesta y la convierte en un hecho de minorías. Segundo, también quiero repudiar y rechazar como metodología de la protesta la violencia ejercida sobre los medios de transporte. Tengo una gran tranquilidad porque me consta, y lo sé por experiencia personal, nunca
son los trabajadores los que cometen estos hechos en contra de otros trabajadores. Seguramente ahora ustedes me preguntarán, bueno, ¿y después del paro qué? Yo les voy a decir, no solamente después del paro qué, en el día del paro de este paro decidido por este conjunto de organizaciones. Hemos estado en Casa de Gobierno en el día de hoy con el jefe de gabinete, con ministros del Poder Ejecutivo, con organizaciones sindicales, organizaciones sociales, poniendo en marcha una nueva acción de ampliación de derechos, de recuperación de derechos para más de 100.000 trabajadores, que son los trabajadores ladrilleros, invisibilizados permanentemente, explotados por una cadena de valor que hacia arriba genera muchos beneficios, pero que se sostiene también en ese trabajo que hacen día a día y en todo el país los trabajadores ladrilleros. Se ha tomado la decisión de transformar ese sector, dotándolo de derechos, poniéndolo al alcance de una verdadera reconversión productiva, fortaleciendo organizaciones sindicales que las creemos protagonistas indudables de la recuperación de los derechos de los trabajadores. Con ese conjunto y con una clara decisión política hemos empezado a trabajar después de varios años de estar codo a codo en el día a día con ellos a transformar a este sector. Eso es lo que hicimos hoy. Eso es lo que vamos a hacer mañana y pasado, porque nosotros vamos a seguir trabajando todos los días por más trabajo, por más inclusión, por más empleo, por más derecho para todos, como lo hacemos desde el 25 de mayo del 2003. Muchísimas gracias. Si alguien quiere hacer alguna pregunta, estoy disponible. ¿Sí? Ministro. Diana Arias, de Radio Nacional. Preguntarle, en principio, porque uno de los reclamos básicos de este paro está relacionado con el impuesto a las ganancias, si se está analizando algún tipo de reacción al respecto o por lo menos algún tipo de propuesta por parte del gobierno, siendo ayer hablaba con usted que usted siempre, ayer me dijo, lo ideal sería el diálogo en estos casos. Digo, ¿qué se está preparando desde el gobierno? Gracias. Bueno, está bueno que recuerdes el diálogo ayer. Miren, el tema de ganancias creo que hoy el jefe de gabinete ya lo ha expresado claramente. Es un tema donde estamos abordando una cuestión vinculada con un sector de trabajadores, claramente los sectores de mejores ingresos. Todo trabajador, que representan aproximadamente un 10%, tan respetable como cualquier otro, pero quienes trabajamos por la permanente mejora de la distribución del ingreso, quienes creemos que hay que seguir haciendo y generando hechos y transformaciones que contribuyan a mejorar la distribución del ingreso, tenemos preocupaciones como la de los trabajadores ladrilleros como prioridad. No digo que el tema de ganancias puede ser un tema que en algún momento se pueda abordar. No es una prioridad en estos momentos. Hemos tomado fuertes decisiones el año pasado. La mayoría de los trabajadores no tienen nada que ver con el impuesto a las ganancias, por favor. Esto se plantea y lo plantean algunos, como el propio Barrio Nuevo, jefe de este acto del día de hoy, cuando sus trabajadores no tienen nada que ver con el tema de las ganancias. Este es un problema de una parte de los trabajadores.
le hemos dado respuesta el año pasado, una respuesta contundente. Establecimos un piso altísimo y seguiremos trabajando. Buenas tardes, ministro. Marcelo Peláez, de Canal 13 TN. Usted minutos atrás mencionó que en base a su experiencia personal sabe que detrás de los hechos de violencia nunca son los trabajadores los que están, dijo textualmente. ¿Sabe quiénes son? Eso en primer término. Y en segundo lugar, usted mencionó porcentajes de concurrencia al trabajo en distintas zonas del país. Quería preguntarle si tiene discriminado por rubro de actividad la asistencia, como por ejemplo la industria, los servicios, las escuelas y particularmente aquellos sectores que están más afectados por las suspensiones, como el metalmecánico. A ver, me parece, no sé quiénes son, simplemente hice una presunción muy respetuosa de lo que son los hechos de protesta y las acciones directas que cuando las generan, las producen y participan los trabajadores. Y creo no equivocarme. Cuando los trabajadores son los que participan de los hechos de protesta, no hay hechos de violencia. Con relación a los datos más desagregados, seguramente los tendré en el correr del día, pero permítame decirle que en su enumeración incluso hay algunas cuestiones que son evidentes, pero al mismo tiempo muy heterogéneas. En el sector de la industria, claramente no ha habido ninguna afectación de la producción. Me sobran reportes de todos los sectores industriales donde el trabajo ha sido normal, en el sector textil. Digo, en el sector industrial de La Matanza, el 98% de los trabajadores concurrió, la actividad se mantuvo a pleno. Y estoy hablando de un distrito industrial, productivo y socialmente importante como es La Matanza. La cuestión docente, el grado de heterogeneidad de las organizaciones representativas del sector docente a lo largo y al ancho del país impiden hacer, por lo menos en una primera lectura, un análisis pormenorizado. Ha habido lugares donde ha habido verdadera afectación, por ejemplo en la provincia de Jujuy, y ha habido otros sectores donde la prestación de las clases, el servicio educativo ha funcionado normalmente. Me parece que los datos que surgen además del trabajo y del relevamiento hecho por las delegaciones del Ministerio de Trabajo, cada una de estas zonas que yo mencioné son donde están las delegaciones regionales de todo el Ministerio, y es una práctica hacer este tipo de relevamientos, por supuesto, y esto es lo que he dado como información. ¿Allá? ¿Cómo le va? Buenas tardes, Mariel Direnar de Radio Mitre. Usted dijo que de ninguna manera esto es un paro general o nacional y que la mayoría de los trabajadores ha concurrido a trabajar. En función de esto le quiero preguntar si significa para el gobierno que la mayoría del pueblo está de acuerdo con algunos otros puntos del reclamo, ya que usted dijo que ganancias no afecta a todos, pero por ejemplo inflación, trabajo en negro, obras sociales y universalización de las asignaciones familiares. Digo, se entiende porque pareciera ser que se está más preocupado por cuánto fue el acatamiento que algunos otros puntos del reclamo, más allá de que algunas personalidades que han convocado desde distintos gremios quizá no tengan apoyo del resto de la población, que por algunos de los puntos. Bueno, fueron tantas las idas y venidas que no entiendo bien, pero voy a intentar una respuesta. Perdón, pero este es un informe sobre el estado del arte en el día de hoy. No es el análisis de cada uno de los puntos del reclamo, que podrán tener vigencia algunos con mayor razón, otros con menor razón. Son temas que el gobierno viene atendiendo y le importan, y que además resuelve en otros ámbitos, en un escenario de diálogo donde se van encontrando las soluciones, y le puedo asegurar que se van encontrando.
Tomada, César Pérez Lugones de Red Más Noticias de Colombia. Le pregunto puntualmente porque ya se habló de un posible futuro paro de 48 horas reclamando que se reabran las paritarias en este 2014. ¿Existe algún tipo de posibilidad que se produzca esto? Me parece que no tengo que poner un excesivo énfasis en un tema que tiene resuelto las propias partes que negocian los convenios colectivos. Los convenios colectivos se han firmado por un año, son las reglas, desde ya descuento que van a ser acatadas y además no hay condiciones ni razones que ameriten un clima de reapertura de paritarias. Y la verdad no quisiera que se generara. Yo sé que hay interesados en, y no lo digo por su pregunta, pero de tanto reiterar la pregunta, parece que fuera realmente un tema importante o ya demandado, reclamado por alguien, la cuestión de la reapertura de las paritarias. Y la verdad, hay paritarias que todavía no se han terminado. La gran mayoría, para decirlo más concretamente, de las paritarias no se han terminado de cobrar. Se ha cobrado el primer tramo, en algunas el segundo, en algunas. Todavía falta, en la inmensa mayoría, cobrar el segundo tramo de la negociación. El primer tramo ha acompañado el proceso de variación de precios en el primer semestre del año, con una inflación en descenso y todavía, insisto, 1 o 2 tramos más para cobrar. Esperemos cómo evolucionan esos hechos y tengo absoluta confianza que las paritarias van a continuar siendo ese instrumento y esa regla que todos los sectores han respetado a lo largo de estos 10 años. Ministro, buenas tardes. Aquí. Perdón. Aquí atrás. ¿Cómo le va? Fernando Iris, Telefe Noticias. Hoy se vivieron algunos piquetes casi violentos, por ejemplo en el Parque Industrial de Pilar, en donde algunos querían ingresar a trabajar y no podían hacerlo. Y por otra parte, concatenado con la pregunta del colega, desde la CGT dicen van a continuar las medidas de fuerza. La pregunta es, ¿cree que son medidas solamente políticas? ¿El objetivo es desgastar la presidencia de Cristina Kirchner? A mí la pregunta sobre la cuestión política de un paro siempre es un hecho político. Lo que no tengo ninguna duda, y ha quedado demostrada hasta por los propios dichos y los propios análisis de los medios opositores, que el trasfondo de este accionar tiene que ver con el posicionamiento frente a un futuro escenario y fundamentalmente por quienes expresan alguna de estos grupos sindicales para quedar mejor como interlocutores de las fuerzas de la oposición. Me parece que no soy ni siquiera demasiado original haciendo este análisis. Con relación a los hechos de violencia, vuelvo a reiterar lo que he dicho. Yo espero que el saldo de la jornada sea que esos hechos sean minoritarios, no sean la expresión real de lo que ha significado esta jornada de protesta parcial que hemos vivido. Silvina Brandimarte de Radio La Red. Quería preguntarle, porque dentro de los temas que tienen que ver con los reclamos de este paro del día, figura el tema de las suspensiones y también los despidos. Los números oficiales del INDEC están hablando de más de 400.000 puestos de trabajo perdidos en la primera mitad del año. ¿Hay respuesta para esta pérdida de puestos? Quería saber cuál es el nivel de repro que en este momento está otorgando el Ministerio de Trabajo. Y por otro lado, si está previsto aumentar el subsidio por desempleo. Gracias. A ver, me parece que esos números, yo no voy a convalidar esos números que me parecen de una interpretación, surgidos de una interpretación y no de un dato concreto. De todas maneras, sí me parece absolutamente clara su pregunta en términos de qué va a hacer el gobierno. Y yo quisiera contestarle, y ya usted mismo anticipó mi respuesta. Nosotros
Hemos tenido, por ejemplo, frente a la crisis 2008 y 2009, la crisis financiera internacional, una respuesta en defensa de los puestos de trabajo que ha reconocido, una respuesta ha sido reconocida como una respuesta concreta, tanto por empleadores como trabajadores, que consistió en los repro, en este subsidio a los trabajadores, para que no se rompa el vínculo laboral. La prioridad y la opción que nuestro gobierno tomó en esa oportunidad y que repite en esta circunstancia es instrumentar políticas, fortalecer recursos, abrir posibilidades para que no se quiebre el vínculo laboral. Se ha priorizado eso por encima de establecer seguros de desempleo que terminan siendo una respuesta para el post-despido, para la post-ruptura del vínculo laboral. Y le puedo asegurar que así como en el 2008 y el 2009 atendimos 150.000, llegamos a atender 150.000 repros por mes, lo cual imaginen que es un fuerte impacto en términos de evitar el incremento de la desocupación. De la misma manera, hoy que tenemos 40.000 repros, vamos a trabajar sistemáticamente, a codo con empresarios, sindicatos y trabajadores para poder preservar las fuentes de trabajo. Y va a ser el repro, por supuesto, uno de los instrumentos fundamentales dentro del conjunto de las políticas contracíclicas que nuestro gobierno está tomando para reactivar la demanda y para fortalecer la protección de los puestos de trabajo. ¿Se mantiene en el mismo monto el seguro de desempleo, entonces? Acabo de señalarlo. Ministro Ariel Rodríguez de Radio Continental, le quería hacer una consulta porque me parece que en este tira y afloja que hay entre el gobierno y las centrales respecto del acatamiento sí, acatamiento no de la medida de fuerza, se ha perdido de vista los reclamos, la justicia o no de los reclamos. ¿Cuál es el parecer del gobierno sobre, por ejemplo, el impuesto a las ganancias, sobre la universalización de las asignaciones, sobre el 82% móvil, sobre el trabajo en negro? ¿Hay un posicionamiento en el gobierno sobre estos reclamos? No sé qué quiere decir con posicionamiento. Nosotros gestionamos todos los días y damos respuesta todos los días. ¿Son injustos estos reclamos? No.